somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sanando. Pueblo humillado ante ti, sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánanos, sánanos, sánanos. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo y nuestro error. Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón, sanando. Clamor de este pueblo humillado ante ti, sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánanos, 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 sánanos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor, sanando. Sanándonos, sanándonos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti, sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánanos, 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 sánanos. Vengo a ti, guíame,
santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Quiero mirarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, con tu amor. Ha llegado el momento de que todos busquemos en nuestras Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 11 al 22. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 11 al 22.
una vez que ya lo tengan, yo voy a hacer la lectura en voz alta y ustedes me seguirán en silencio. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca y me abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y me cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacto con tu padre David, cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los derechos y mandatos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron a los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Bueno, los dejo con el pastor Raúl Ortiz Caballero para escuchar el mensaje de hoy. Amén. Siempre escucho el amén de Esdras. Qué bueno, hermanos, que están aquí. Vamos a meditar en la palabra. ¿Pusieron atención a lo que este pasaje de la palabra dice, hermanos? Es algo muy bonito gozar de las bendiciones y de los privilegios que Dios nos da por seguir sus mandamientos. Pero también aquí al final de esta lectura, al final de este pasaje, ustedes se dieron cuenta, también es muy difícil poder soportar, sobrevivir o experimentar en carne propia esta situación de abandonar los caminos del Señor. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros, no depende de nadie más. El mensaje del día de hoy, hermanos, yo le he puesto por título: acciones para tu bienestar. ¿Quién no quiere ser feliz en este mundo? ¿Quién no quiere que les vaya bien en todo lo que hacen?
¿Hay alguien aquí que diga, no importa cómo me vaya, cómo pase todo esto? Al fin y al cabo, pues, que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que no. Yo quiero invitarles, hermanos, a que pongamos atención estos próximos 35 minutos aproximadamente para que meditemos juntos en este mensaje de la palabra. Y también a los que están viéndonos a través del Facebook, a que no se separen, a que no le cambien y no minimicen esta publicación, porque vamos a meditar en este gran mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Acciones para tu bienestar. Y este mensaje está basado en la lectura que ya hicimos hace un momento, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 22. Nosotros, los seres humanos, yo no sé si ustedes recuerdan, se han dado cuenta, pero yo veo esta situación. Nosotros siempre estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga en todas las áreas de nuestras vidas. ¿O ustedes no hacen esto, hermanos? Yo sí, siempre deseo, siempre pido a Dios que bendiga mi vida, que bendiga la vida de mis familiares, que bendiga la vida de ustedes que forman parte de esta iglesia y son parte también de nuestra familia. Pero tristemente, en muchas ocasiones me ha ganado la soberbia, el orgullo, y no quiero humillarme ante las circunstancias que vienen en la vida. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo no sé si ustedes han experimentado esto. Muchas veces el ser humano, aún el cristiano, demuestra soberbia cuando se nos llama a realizar un servicio por medio de algún hermano o líder de la iglesia, y nosotros mismos no mostramos el más mínimo gesto de humildad al decir, claro que sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Te gustaría que lo hiciera de esta manera o de qué otra manera lo puedo hacer mejor? Es difícil que el ser humano esté dispuesto a sacrificarse por lo demás. La mayoría de las veces el ser humano no quiere ser ordenado o no quiere recibir órdenes de alguien más. Es demasiada la soberbia que el ser humano demuestra, pero aún así, yo como ser humano, probablemente tú también como ser humano, estamos pidiéndole a Dios privilegios, estamos pidiéndole a Dios bendiciones que quisiéramos recibir, pero todo sin humillarnos. Bueno, no sé si sea tu caso. Hay algunas personas que batallamos, yo me cuento entre estas personas que batallan con el orgullo, la soberbia, y hay personas muy humildes que da mucho gusto poder tratarlas, poder conocerlos. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, la obediencia es algo muy importante para poder estar y recibir la bendición de Dios. La desobediencia, por el contrario, engendra calamidad, engendra diversos tipos de maldiciones, y todas las cosas malas que ha experimentado la humanidad han venido por la desobediencia. Ustedes recordarán desde el principio lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó? Ellos tenían el paraíso a su disposición, una vida plena en ese lugar, en comunión con Dios, y sin embargo, por la desobediencia, ellos fueron expulsados de ese lugar. Bueno, ¿qué pasó con la desobediencia? El pueblo de Israel también sufrió por desobedecer a lo que Dios había mandado y ordenado. Moisés mismo sufrió las consecuencias de la desobediencia. El rey David fue reprendido y desechado también por la desobediencia. Y yo quiero invitarte a que juntos meditemos en este pasaje de la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, donde vemos claramente aquí las promesas que Dios hace a todos aquellos que desean reverenciar su nombre. Quiero compartir con ustedes esta mañana 3 mandamientos
contenidos en este pasaje, mandamientos que si los cumplimos obtendremos grandes beneficios y bienestar. Seguramente las acciones para tu bienestar son entonces, en primer lugar, cumple con todo lo que te propones. Y antes de continuar, hermanos, acompáñame a orar. Aquellos que están también en línea, acompáñenme a orar. Pidámosle a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas. Pídele a Dios que Él hable a tu vida. Que esta mañana lo que tú escuches sea palabra de Dios y no sea únicamente un discurso más, sino que verdaderamente escuchemos el mensaje de Dios para mi vida, para tu vida, para la vida de la iglesia. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos porque eres bueno. Gracias te damos por la vida y la salud. Gracias te damos porque en todo momento recibimos tus bendiciones. Hemos recibido tus bondades, tus beneficios al ser librados de esta terrible enfermedad que ha estado azotando el mundo entero. Gracias, Padre Santo, los que estamos aquí, estamos agradecidos contigo porque nos has cuidado, nos has protegido. Y ahora nos das la bendición de estar reunidos en este lugar. Venimos a escuchar tu voz. Queremos obedecerte. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a tener ese valor suficiente para cumplir con lo que tú has ordenado. Pero también a seguir adelante en esta vida a la cual tú nos has llamado. Bendice a mis hermanos que están aquí reunidos en este lugar y también te pido por todos aquellos quienes están conectados en este momento a través de un equipo o dispositivo digital. Guárdales, guárdanos y protégenos. Somos tu pueblo y te pedimos el día de hoy que nos escuches. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, las acciones para tu bienestar, en primer lugar, te decía, es cumple con todo lo que te propones. ¿A ustedes les ha pasado, hermanos, que de pronto han emprendido algún proyecto, algún trabajo, se han trazado alguna meta y algún objetivo, pero no lo llevan hasta feliz término? Bueno, yo espero que cada uno de los que está aquí sí cumpla con todo lo que se propone, con todo lo que se ha trazado. Lo peor sería que no nos propongamos hacer nada y que vivamos al ahí se va. Que vivamos, bueno, pues ahí conforme la vida nos lleve, ¿verdad? A donde los vientos nos dirijan, porque pues no tenemos una meta. No tenemos un propósito. Aquí este pasaje nos indica y nos invita a que nosotros cumplamos aquello con lo cual nos proponemos. Dice el versículo 11, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Hermanos, definitivamente no podemos ir por la vida únicamente transitando sin tener metas, objetivos, sin poder proponernos realizar algunos proyectos. Y como iglesia es lo mismo. Entonces, hermanos, tengamos presente esto. Para los que anotan, qué bueno, y para los que no anotan, echen a trabajar ese cerebro para que no se les olvide. Cumple todo lo que te propones. ¿Por qué Salomón, hermanos, fue prosperado hasta este momento de su vida? Bueno, les cuento rápidamente. Salomón había comenzado a reinar. Él reemplazó al rey David, su padre. Y el rey David, él quería construir un templo para el Señor. Sin embargo, Dios no se lo permitió a él. Y Dios se lo dijo así a David, que él no iba a llevar a cabo este templo. Sin embargo, sí le ordenó, le dio las características de cómo debía ser el lugar el cual Dios quería, para que ahí habitara su presencia, se le adorara,
pero él no iba a poder llevar a cabo la construcción de este lugar y lo tenía que hacer Salomón, su hijo. Entonces, Salomón fue una persona como tú y como yo, una persona común, como cualquiera de nosotros. No era alguien especial que digamos que tenía características sobrehumanas. No. Entonces, esto es un ejemplo de que cualquiera de nosotros también puede cumplir con lo que se propone. Pero ¿por qué hasta este momento es cuando la historia nos narra que Salomón fue prosperado? Parece ser que hasta en este momento Salomón empieza a ser honesto, honrado con las posesiones, honró a su padre porque fue fiel a la promesa recibida de parte de Dios. Fue fiel a lo que le prometió a su padre, porque fue diligente también en la ejecución de las obras del templo. De esta manera Salomón demostró que él quería lo mejor para su Dios. Y la culminación de este templo, aquí vemos en los primeros versículos de este capítulo 7, la dedicación del templo. Y ya en estos versículos, a partir del 11, ahí lleva un título el pasaje de la Biblia y dice Pacto de Dios con Salomón. Entonces, era un día glorioso, era un día hermoso. Yo no sé si a ustedes les ha tocado experimentar este tipo de días, como la graduación, por ejemplo, de algún título que hayan obtenido, alguna carrera que hayan estudiado, o probablemente el momento más feliz de su vida fue cuando tuvieron a su primer bebé, las mamás, o cuando se casaron, los matrimonios, no lo sé, cuál haya sido el mejor momento o el momento más feliz de tu vida. Pero yo creo que en este momento era un día de celebración, la dedicación de ese templo majestuoso, glorioso, grandioso, que Dios le permite construir a Salomón. Y en ese momento, la culminación feliz de la construcción del templo se debió porque Salomón respetó los planos recibidos por su padre. El rey David le entregó todo así como Dios quería que se construyera, y esto lo podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, los versículos 10 al 12. Quiero darle lectura para que ustedes estén en contexto también sobre esto que les estoy diciendo. Dice el versículo 10: ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Son las palabras del rey David hacia su hijo Salomón. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. Ya todo estaba definido, ya todo estaba marcado cómo debía ser, y Salomón tenía que seguir al pie de la letra aquello que su padre le había dicho. Entonces yo vuelvo a insistir, ¿por qué Salomón fue prosperado hasta en este momento? Porque honró a su padre, porque fue fiel a la promesa que Dios le había hecho, porque fue diligente en la ejecución de las obras del templo. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿qué es lo que Dios te ha pedido que hagas? ¿A ti? ¿O Dios no te ha pedido nada que hagas? De pronto vienen a nuestra mente, yo creo que sí lo has experimentado, sí lo has recibido, sí has escuchado la voz de parte de Dios cuando te dice, haz esto, mira, allá hay una necesidad, tienes que ir a visitar a esta persona, tienes que ver que esto se lleve a cabo, mira, allá hay una deficiencia, esto se tiene que subsanar, esto se tiene que llevar a cabo, necesitamos realizar este proyecto. ¿Qué te ha pedido Dios a ti que hagas? Hay que estar atentos a lo que Dios dice. Definitivamente Dios sigue hablando, Dios nos sigue diciendo qué es lo que debemos hacer. Ahora el detalle está si estamos listos para escuchar lo que Dios pide. Dios aquí se manifiesta, y la aparición del Señor en esta parte
de la historia, cuando Dios establece este pacto con Salomón, amerita que nosotros dediquemos un estudio detallado, ya que aquí se encuentra este versículo que más atención ha recibido en los cultos de oración y avivamiento. ¿Quién no se sabe aquí este versículo? Bueno, yo creo que todos deberíamos sabérnoslo en la versión de la Reina Valera 60, ¿verdad? Porque NBI ya es algo diferente, pero bueno, ¿alguien puede seguirme si yo les digo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? ¿A poco no este es un versículo que nos da ánimo, nos da confianza, nos levanta? Bueno, yo así lo veo y así lo percibo. Yo espero que tú también recibas ánimo. En el discipulado que hemos estado llevando dice que hay versículos que son como vitaminas, ¿verdad? Esos versículos que nos levantan el ánimo cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados. Y yo creo que uno de estos versículos nos levanta el ánimo. Este versículo 14 del capítulo 7. Después de los 21 años del reinado de Salomón, Dios vuelve a manifestarse, a aparecérsele al concluir la aparición, la construcción del templo. Salomón ya tenía un largo periodo reinando y sin embargo es hasta en este momento cuando Salomón empieza a ser prosperado. La vida anterior de Salomón había sido una vida también de tropiezos, de fallas, de pecado, de hacer lo malo delante de Dios. Por eso les decía yo de que Salomón fue una persona común como cualquiera de nosotros. Así de que no nos desanimemos, hermanos, si en algún momento pensamos es que nosotros hemos cometido gran pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios en los tiempos pasados. Porque Dios, después de 21 años que Salomón había comenzado a reinar, se le aparece y le dice y hace este pacto con él. Esto sucedió aproximadamente en el año 947, 946 antes de Cristo. Y esta aparición en la que Dios le hace estas promesas condicionadas, porque no es nada más yo te voy a bendecir aunque tú te portes mal, aunque tú me olvides, aunque tú te apartes de mí. Y lo mismo va para nosotros, hermanos. Aquí hay advertencias. Esta manifestación del Señor tuvo lugar sin duda porque Salomón en este momento de su vida se encontraba viviendo constantemente en pecado. Al principio Dios le hace recordar que su oración había sido oída. Hay una oración de Salomón, el versículo 2, acompáñenme, versículo 1 del capítulo 7, dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Cuál fue esa oración de Salomón que fue lo que tocó a Dios para manifestarse nuevamente? A pesar de que había estado ausente en la vida de Salomón, no porque Dios haya querido apartarse, sino porque el mismo Salomón y el pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios. La oración de Salomón fue la siguiente, capítulo 6, versículo 40. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor y Dios, ven a descansar tú y tu arca poderosa, Señor y Dios. Que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad, Señor y Dios. No les des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. Salomón hace esta oración y en este momento él le pide, le suplica a Dios que escuche su oración. Y más adelante, los versículos que ya leímos dice que Dios escucha esta oración y se manifiesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Cumple todo lo que te propones.
acciones para tu bienestar. Esto es algo que Dios demanda de nosotros. Según el diccionario, hermanos, humillarse significa rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado en algún momento humillarse ante alguien? Tal vez la persona que está discutiendo contigo no tiene la razón. Y yo a fuerza quiero que entienda que está mal y que soy yo el que tiene la razón. ¿No les ha pasado? Qué terrible. Yo de repente le digo a mis hijos, ¿verdad? Es que así es como deben de comportarse. Pero llegado el momento en que me enfrento a una situación como esta, qué difícil es. A mí se me hace difícil. Y no me estoy justificando, está mal cuando no he querido humillarme o cuando no me he humillado. Porque en ocasiones es mejor darle la razón en pro de la paz, en pro de un buen testimonio, en pro de obediencia a Dios. ¿No es así, hermanos? Así debería ser con todos nosotros. Pero tristemente muchas veces yo quiero tener la razón y esto no es algo de lo cual Dios se agrade. Dios demanda de nosotros esto que el rey Salomón también estaba haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla? Esto indica que el pueblo de Israel y los creyentes de hoy, los que estamos aquí esta mañana, debemos llevar un nuevo estilo de vida. Este nuevo estilo de vida tiene que ver con lo que veíamos en la escuela bíblica dominical. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos? Y una de nuestras responsabilidades como cristianos es vivir una vida santa. Este es el nuevo estilo de vida que Dios nos pide, que se desprende de ese vínculo con Dios. Si oran y buscan mi rostro, tiene que ver con una acción que tú y yo tenemos que realizar, de postrarnos reverentemente ante el trono de Dios, pidiendo sus bendiciones. Y entonces ya no deberíamos de preguntarnos por qué no me va bien, por qué todo lo que hago parece ser que no prospera. Dios no me bendice, se ha olvidado de mí y yo tengo que esforzarme más y más cada día porque parece ser que no veo las bendiciones de Dios. Probablemente nos hace falta realizar esto. Hace algunas semanas yo les comentaba, podríamos estar ocupados sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo estar huyendo de Dios. Porque estoy tan ocupado en hacer la obra de Dios que me he olvidado de tener comunión con Dios, de buscar a Dios en oración y hacer esta oración como la que hizo Salomón. Es muy difícil creer y pensar, pero sucede. A mí me ha sucedido muchas veces. Cada año nuevo me he planteado metas y objetivos y este año ahora sí le voy a dar con todo a una vida saludable, ¿verdad? No más Coca-Cola, no más pan. Ahora sí voy a hacer ejercicio, mi cuerpo lo necesita, yo lo sé. Bueno, estoy hablando de algo físico, ¿verdad? Pero así podríamos ver con cada área de nuestras vidas. Ahora sí voy a ahorrar, ahora sí me comprometo a ser disciplinado y únicamente voy a gastar lo que sea necesario. Pero es difícil y es triste, hermanos, de verdad, ver que cada enero o cada determinado tiempo los mismos deseos se vuelven a repetir.
este mismo escenario, y sinceramente yo no creo que esto sea algo bueno, que cada año yo siga reviviendo cada enero el mismo escenario. No es bueno entrar en este bucle de quiero esto, pero no sé cómo, me quejo de que no me va bien, pero a la vez no corrijo mis malos hábitos. Cumple lo que te propones. ¿Qué es lo que te has propuesto? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas? Es la pregunta que yo les hice al inicio. Acciones para tu bienestar. Dios quiere mi bienestar. Dios quiere tu bienestar. Dios quiere el bienestar de la iglesia, hermanos. Entonces, no es bueno entrar en este bucle, les decía, ¿verdad? Porque siempre acabo igual. El próximo año lo vuelvo a intentar y de la misma manera. Créeme que si tú piensas así y estás metido en una situación así, estás en un círculo vicioso, en un bucle que solo tú, cuando te lo propongas, podrás salir. No soy alarmista, ¿verdad? Ni te quiero decir que nunca podrás salir de él, o que solo con un golpe de buena suerte tus problemas se van a acabar. No es así. Muchas veces cuando Dios sigue permitiendo ciertas cosas es porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo. Y cuando por fin vemos la luz al final del camino, al final del túnel, probablemente es cuando por fin estamos entendiendo cuál es la instrucción que Dios está dando, qué es lo que Dios está pidiendo de ti. Entonces, mi objetivo esta mañana, hermanos, es que entendamos, que yo entienda, que tú entiendas qué efectos tiene el no tomar en serio tus compromisos. Ya me comprometí a yo a no llegar más tarde, pero vuelve a hacer lo mismo. Y es mentira, hermanos, siendo sinceros, de que pues es que siempre sale algo. El que es impuntual, sean las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día. Así cambiemos el horario del culto para la noche, cuando ya todas tus ocupaciones estén resueltas. Pero bueno, es cuestión de cada uno, hermanos. Es mentira que si gano más, ahora sí me va a alcanzar para todo, porque si yo estoy acostumbrado a tener malos hábitos y no ser un buen administrador, no me va a alcanzar, aunque gane más y más cada vez. Yo lo he vivido y tristemente puedo comprobar que es una realidad que yo tengo que cambiar, que tú tienes que cambiar. Ahora sí, cuando venga un nuevo pastor, voy a leer más mi Biblia. Ahora sí, cuando venga, tengamos unas nuevas instalaciones, vamos a hacer lo mejor. Es mentira, hermanos. Cumple con aquello que en algún momento te has propuesto. Es tiempo de poner manos a la obra y de llevar a cabo todo aquello que te has propuesto. Tu confianza, mi confianza, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y no en ti mismo. Es hora de actuar, hermanos. Dios quiere tu bienestar. Cumple con todo lo que te has propuesto. Segunda acción para tu bienestar: cumple tu compromiso con Dios. Lo que te acabo de decir tiene que ver con tu vida, con lo que tú quieres hacer. Pero ahora cumple tu compromiso con Dios. El Señor se le aparece a Salomón, ¿verdad? Dice que fue de noche y le dice: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezca sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Y entonces es aquí donde viene esta promesa de Dios: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se elevan en este lugar, desde ahora y para siempre. Escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Hermanos, ¿no es hermoso escuchar esta promesa de parte de Dios? ¿Sí me están siguiendo, hermanos?
¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Alguien podría decir, y yo mismo podría decir, yo no tengo nada oculto, no tengo nada que confesar delante de Dios, yo estoy bien. Busquemos, hermanos, cada quien es responsable de su propia vida delante de Dios. Y cada uno de nosotros es el miembro o la persona que le inyecta fortaleza a esta comunidad, a esta iglesia. Si todos nosotros nos unimos y cumplimos con nuestras responsabilidades, en la mañana veíamos cuáles nuestras responsabilidades: defender la fe, sostener los cultos, vivir una vida santa, sostener la obra, aportar para las obras misioneras. Hermanos, cumple tu compromiso con Dios. Yo no sé cómo fue el momento cuando tú conociste de Dios y tú dijiste: Señor Jesús, yo te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Nos olvidamos del Señor y únicamente nos quedamos con el Salvador porque Él me ha salvado, y qué bonito tener la vida eterna. Pero de todo lo que Dios manda y ordena, pues lo que yo pueda, lo que yo quiera, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Los malos caminos que se mencionan en estos versículos hacen referencia a las prácticas paganas que Israel había incorporado a su vida nacional. Son los mismos caminos que los cananeos llevaban, de los que Dios quería apartar a su pueblo. Según Jueces 2:11, el hacer lo malo ante los ojos del Señor era practicar todo aquello que Dios desaprobaba. ¿De qué quiere apartarnos el Señor el día de hoy? ¿De qué creen ustedes, hermanos, que quiere apartarnos el Señor el día de hoy? El pecado de Israel, hermanos, tuvo complicaciones, implicaciones ecológicas. Dice la historia, y la misma Biblia nos lo cuenta, que de pronto llegaban plagas a destruir todo el sembradío, la sementera. Y ahí habla, en la versión de la Reina Valera 60, dice que el tizoncillo y el ñublo, bueno, no tenemos a ningún agricultor aquí, ¿verdad? O no sé si algunos de los que tienen experiencia tantito en la siembra saben a qué se refiere esto del tizoncillo y el ñublo. Yo cuando lo leo digo, pues, ¿qué es eso, verdad? Bueno, y leí la NBI, a ver qué dice NBI del tizoncillo y el ñublo. No me dejó muy claro, pero ya investigué y eran una serie de hongos, moho, que acababan con las plantas, con toda la vegetación. Eran plagas tremendas, y me hizo recordar, yo no sé si ustedes han visto las noticias en estos últimos días, en la Ciudad de México, también en Cancún, dicen que hay unas plagas y es así parecido a moho, a hongo, que se pega y se impregna en las plantas y están destruyendo todas las palmeras en esos lugares. Y digo, wow, o sea, no estamos tan alejados de lo que sucedía con el pueblo de Israel en ese tiempo. Lo mismo está sucediendo con nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo en su carta a los romanos dicen que también la creación, la naturaleza, gime esperando la redención? Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos como personas, como pueblo, como iglesia, tiene implicaciones no solo en nuestras vidas, también en la misma creación de Dios. Es necesario, hermanos, cumple tus compromisos con Dios. Olvidar nuestros compromisos con Dios, hermanos, y pecar es muy fácil. Tal vez sea que por este motivo que nosotros minimizamos las consecuencias que tiene y solo nos damos cuenta de ellos cuando llega el tiempo de enfrentarlas. C.S. Lewis escribió: tenemos una extraña ilusión de que el mero tiempo cancela el pecado, o el tiempo hará que nos olvidemos de esto, pero encontramos que el mero tiempo no hace nada, ni ha hecho nada ante la culpabilidad del pecado.
En la Biblia encontramos que el único que puede perdonar y olvidar nuestros pecados es Dios. Sin embargo, esto no nos libra o no nos hace exentos de sufrir las consecuencias del mismo. Qué difícil es esto, hermanos, pero cada uno de nosotros, yo mismo, he tenido que enfrentar las consecuencias del pecado. Y nosotros, hermanos, tenemos que regresar, tenemos que volver a Dios. El pecado definitivamente tiene muchos efectos negativos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, el pueblo que busca su nombre, ¿qué mala conducta tendrá la iglesia La Esperanza? ¿O nosotros no? ¿Qué mala conducta tendrá la iglesia La Esperanza, hermanos? Tiene que ver con cada uno de nosotros. Bueno, todo esto, hermanos, es necesario. El pecado te aleja de Dios. Después de pecar, el que se aleja es el hombre y no Dios. Lo vemos claramente en la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Y podríamos mencionar otros ejemplos más adelante dentro de la misma que nos narra la Biblia. O en nuestro caso, hermanos, cuando alguien falla, ¿qué es lo común? La persona deja de congregarse, deja de leer su Biblia, deja de orar. ¿No es esto una realidad, hermanos? El pecado te aleja de Dios. Dios no se aleja. El ser humano es el que decide alejarse. Romanos 3:23 en la traducción en el lenguaje actual dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Quién no pecó esta semana? ¿Habrá alguien? ¿Quién no pecó esta semana, hermanos? A veces pecamos no solo por acción, sino también por omisión. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, porque no todos los pecados precisamente son por hacer algo. A veces es por no hacer algo. Entonces examinemos y revisemos qué está pasando con tu vida, con mi vida. El pecado, aparte de que te aleja de Dios, te destruye. El pecado afecta a la persona mucho más de lo que se puede creer. El pecado trae miedo, vergüenza. Entonces, los pecados generan sentimientos negativos, arruinan la relación con Dios y con los demás, arruinan la relación que tenemos con otros, porque muchas veces cuando yo enfrento esto, lo más fácil es buscar a quién culpar. ¿Quién tuvo la culpa para que yo haya hecho esto? Y entonces esto afecta la relación con los demás. Es triste, hermanos, pero sucede. La respuesta de Dios se hizo patente, según este pasaje que estamos leyendo, mediante 4 promesas. En primer lugar, Dios prometió perdonar a su pueblo y sanar su tierra si el pueblo se arrepentía de sus malos caminos. Y yo les vuelvo a decir, hermanos, ¿de qué tenemos que arrepentirnos el día de hoy nosotros? Bueno, hablar de nosotros de forma general es igual a no hacerlo. Es como cuando yo siempre he dicho, ¿verdad? Encargamos, a ver, hermanos, todos tenemos la obligación de llegar temprano para abrir el templo. Cuando yo digo esto, probablemente el próximo domingo nadie llegue temprano porque yo voy a pensar que va a llegar el otro va a pensar que soy yo el que va a llegar. Entonces, tenemos que personalizar y que ser más directos, ¿verdad? A ver, hermano Juan, usted es el responsable de que el próximo domingo el templo esté abierto a determinada hora. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿de qué tienes tú que arrepentirte? ¿De qué tengo yo que arrepentirme si se humilla mi pueblo?
Dios promete perdonar a su pueblo y sanar su tierra si el pueblo se arrepiente de sus malos caminos. Como ningún otro pasaje en las Escrituras, hermanos, este versículo 14 menciona lo que Dios establece para que una nación experimente sus bendiciones, para que tú y yo experimentemos el bienestar para nuestras propias vidas. Los escogidos de Dios, los hijos de Dios, para formar parte de su pueblo, debemos abandonar el pecado, dejar a un lado el egoísmo, orar a Dios, someter nuestros deseos a la autoridad de la palabra y a su voluntad. Solamente así contestará Dios desde los cielos. Versículo 15. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Si se humilla mi pueblo, indica también que Israel había sido llamado a formar parte de un pacto con Dios basado en la confianza y la obediencia, el cual lo hacía su especial tesoro, un pueblo misionero y santo. Hermanos, les decía, estamos pecando muchas veces por acción, pero otras veces por omisión. Todas las iglesias debiéramos ser iglesias misioneras. Pero es que nosotros no podemos, ¿verdad? Somos muy poquitos. Así se escucha aquel o aquella que se justifica cuando no cumple con su responsabilidad. Y nosotros como iglesias podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Es que pues no se puede. Estamos pecando de omisión. El pueblo de Israel fue llamado a formar parte de este pacto. El día de hoy, esta palabra no es únicamente para el pueblo de Israel, es para nosotros, para esta iglesia y para cualquier iglesia. Dios se había comprometido formalmente con su pueblo confiándole su nombre. Así, si el pueblo lo honraba, Dios cumplía sus promesas. Pero si el pueblo no cumplía, Dios lo reprendería. Y cuando tengan tiempo, hermanos, en Deuteronomio capítulo 28, 15 al 18 nos dice qué es lo que Dios hace. El castigo incluye invasión por fuerzas extranjeras, expulsión de la tierra y el exilio en tierras extrañas. No obstante, Dios nunca dejaría de amar a su pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado el día de hoy? Hermanos, y yo vuelvo a lo mismo, ¿qué está sucediendo con nosotros el día de hoy? En estos últimos meses, hermanos, dentro de nuestras autoridades de las cámaras de diputados y senadores, se están formulando leyes, iniciativas de ley para afectarnos a nosotros los creyentes, a los ministros de culto. Y si nosotros, hermanos, no hacemos nada, y si Dios lo permite, por algo será. Dios les dijo a su pueblo de Israel que ellos iban a experimentar las invasiones de fuerzas extranjeras e iban a ser el hazmerreír del pueblo, de los demás pueblos. ¿Qué pasará con nosotros, hermanos, si todas estas iniciativas de ley se llegan a aprobar y para el siguiente año se hacen una realidad? Probablemente tenemos que hacer algo el día de hoy, hermanos. Hagamos lo que nos corresponde, cumple tu compromiso con Dios. Si el pueblo no cumplía, Dios lo reprendería. El castigo incluía invasión por fuerzas extranjeras, expulsión de la tierra y exilio en tierras extrañas. Ahora resulta que los de allá afuera nos van a venir a decir qué es lo que tenemos que enseñar aquí. Y nosotros vamos a estar subordinados a lo que ellos digan y creen. Es lo mismo que les pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero ahora las fuerzas extranjeras les dijeron qué dioses tenían que adorar, les dijeron a dónde tenían que ir. ¿No es esto algo similar a lo que podría pasarnos a nosotros? Nos van a decir qué tenemos que enseñar, qué tenemos que inculcarle a nuestros hijos desde pequeños. Lo quieren hacer, modificando estas leyes de educación. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros pecados el día de hoy, hermanos? En segundo lugar, Dios le promete estar atento a las oraciones. Les dije que
que Dios hizo 4 promesas, ¿verdad? Dios prometió perdonar a su pueblo y sanar su tierra. En segundo lugar, Dios le promete estar atento a sus oraciones hechas en este templo. Esto incluye la promesa de Dios de oír y responder las oraciones específicas hechas en ese lugar, ahora en este lugar. Y en tercer lugar, Dios promete consolidar para siempre el trono de David si Salomón se dispone a caminar en rectitud delante de él. Dios cumple su promesa con Salomón y sigue cumpliendo su promesa con nosotros. Sé fiel en todo momento y cumple tu compromiso con Dios. Es a ti que se está dirigiendo la palabra de Dios el día de hoy. No pienses que es para aquellos hermanos que no vinieron o aquellos que no están conectados. La palabra de Dios es para mí, es para ti el día de hoy. Tercera acción para tu bienestar: cumple y obedece los mandamientos. Cumple y obedece los mandamientos. Versículos 19 en adelante nos da una seria advertencia de lo que puede suceder si tú como pueblo, si tú como miembro de esta iglesia no cumples los mandamientos de Dios. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses. Hermanos, muchas veces nos hemos justificado y decimos que nosotros no tenemos otro Dios, porque nosotros no nos postramos ante alguna imagen, ante alguna escultura, y por eso creemos que no tenemos otro Dios. Pero otro Dios el día de hoy, hermanos, tiene que ver con aquello a lo que tú le dedicas más tiempo que a Dios mismo, porque esa es tu devoción. ¿Y por qué no le dedicas tiempo a Dios? Porque estás ocupado u ocupada con otra cosa que no es Dios. Has abandonado a Dios y has estado en pos de otros dioses. ¿Qué es? ¿El trabajo? ¿El celular? ¿El internet? ¿Las ocupaciones del hogar? ¿Por qué muchas veces se ponen como pretexto: no pude ir a la reunión, no pude conectarme, no pude orar, no pude prepararme esta semana, no pude? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Dios? Porque si Dios es mi prioridad, si Dios es tu prioridad, creo que no deberíamos de pasar por este tipo de problemas y situaciones. Cumple y obedece los mandamientos. En cuarto lugar, Dios le promete a Salomón apartar su presencia de ese lugar, de ese templo, y convertirlo en refrán y escarnio de todos los demás pueblos. Si su pueblo se aparta del Señor para servir a otros dioses, estos le harían volver al Señor con el fin de continuar con sus promesas que habrían de ser cumplidas a la venida del Mesías, el verdadero Hijo de David, quien reinará sobre todo este pueblo. Dios le permite a Salomón construir este templo, muy hermoso el templo, donde se iba a adorar su nombre continuamente, pero en su sabiduría Dios le advierte al pueblo respecto a las cosas que son más importantes. La prioridad en el corazón de Dios no es edificar templos materiales hermosos. Si Dios quisiera, hermanos, hoy mismo podríamos obtener un terreno grandísimo, un templo enorme, para que ahí nos congreguemos. De eso estoy seguro, Dios puede hacer esto y mucho más. Pero la prioridad de Dios no es esto. Dios está trabajando contigo, está trabajando conmigo, y yo creo firmemente que la prioridad de Dios no es edificar templos materiales, sino edificar corazones obedientes en aquellos que le reciben como Señor y Salvador. No te equivoques, no vayas a decir: no, yo no le he desobedecido a Dios. ¿Por qué la obra de Dios sufre, hermanos? ¿Por qué la obra de Dios no avanza? ¿Por qué no somos prosperados? ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Tengo algo que ver yo con todo esto? ¿Sí? Y si tú todavía crees que tú no tienes nada que ver con esto y que probablemente es por culpa de otros, yo te invito a que platiquemos. Probablemente hay cosas que tú no ves, que yo sí podría estar viendo en ti.
Y no porque esté juzgando a los demás, hermanos, sino porque así sucede. Probablemente haya cosas que yo no me doy cuenta de mí, que mi esposa sí se da cuenta, o que ustedes mismos se dan cuenta y que podrían decirme, hermano, creo que por aquí no es el asunto. Hermanos, tenemos que reflexionar y analizar. Y yo como pastor, hermanos, tengo esta responsabilidad. Tristemente, no todos reaccionan de forma humilde y correcta. Es lo que les decía a nosotros. Gana la soberbia, el orgullo. Yo he hablado con varios de ustedes y muchos lo han tomado a bien, pero han habido 2 que 3, uno que pues no se le puede decir nada porque es algo terrible que alguien le diga que está mal. Hermanos, Dios permite a Salomón construir esto, pero Dios es misericordioso y promete sanarnos de nuestra maldad si nos arrepentimos y nos humillamos ante su gloria. Caminar conforme a la voluntad del Señor tiene beneficios, sin importar de qué manera estos se materialicen, ya que todo esto depende de la gracia de nuestro Señor. Y les decía, hermanos, quedémonos con esta enseñanza. La prioridad en el corazón de Dios, hermanos, no es edificar templos materiales hermosos, sino edificar corazones obedientes en sus hijos, en su pueblo. No estoy diciendo que sea malo y a partir de ahora pues ya no, como no es la prioridad de Dios el edificar templos, entonces pues no vamos a trabajar por lo que ya nos propusimos. Recordemos que la primera enseñanza de hoy fue: cumple lo que te propones. Y nosotros nos hemos propuesto, con ayuda de Dios y con el esfuerzo de cada uno de nosotros, que un día, hermanos, vamos a tener un terreno propio y un templo donde adorar y servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, con esos poquitos que dijeron amén, vamos a hacerlo porque Dios está de nuestro lado. Entonces, edificar corazones obedientes es la prioridad de Dios. El pueblo cristiano, nosotros, hermanos, tenemos que padecer diferentes pruebas, diversas pruebas, mientras nos encontremos en este mundo caído, en esta sociedad que ha decidido darle la espalda a Dios, y experimentamos situaciones diarias como la delincuencia, la escasez, la injusticia, el menosprecio. Y esto puede presentarse con tal fuerza que nos dañe la moral y aparezcan pensamientos de frustración, dolor, derrota, miedo. Pero aún en la tribulación, Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dios sigue teniendo cuidado de ti, Dios sigue teniendo cuidado de mí y ofrece una maravillosa promesa de sanidad cuando nace en el corazón del hombre un arrepentimiento genuino, sincero, honesto y una total humillación ante la soberanía de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, siguen sobre el pueblo y Dios promete estar atento a las situaciones por las que tengamos que pasar. Dios observa con atención. Dios promete mirar todo lo que pasa. Aquí se lo dijo a Salomón y le dijo: desde ahora y para siempre escojo este lugar para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Dios no es ajeno a lo que nos pasa. Dios no es indiferente a lo que te sucede. Y no creas, es que Dios ya se olvidó de mí, por eso no puedo prosperar, por eso Dios no me bendice. No, Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dios ofrece una maravillosa promesa de sanidad cuando en el corazón del hombre, cuando en tu corazón nazca este arrepentimiento genuino y una total humillación ante su soberanía. Las promesas del Señor siguen sobre el pueblo y promete estar atento a las situaciones por las que tengamos que pasar. Cumple y obedece los mandamientos del Señor. Para terminar, hermanos, como familia tenemos que actuar, como personas tenemos que responder ante este llamado de Dios, porque la familia es la base y la piedra angular de nuestra sociedad. ¿Cómo está tu familia el día de hoy? ¿En verdad
¿Tienes como prioridad que tu familia esté al servicio de Dios? En la mañana decíamos que es responsabilidad del varón traer a su familia, guiar a su familia, porque Dios así lo quiso. Pero si el varón no está cumpliendo con esta responsabilidad, hermana, te toca a ti. No por eso vas a decir, bueno, pues ya ni modos, como el varón no quiere, pues que se pierda la familia o que sea lo que Dios quiera. No, es lo que tú estás decidiendo, no es lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere es de que tú y tu familia sirvan al Señor, así como lo dijo Josué. Entonces, la bendición que Dios trae a la vida de los creyentes cuando toman con valor el reto de vivir en santidad puede perderse. Hay personas que participaron de estas bendiciones y que posteriormente decidieron entregarse a otro tipo de cosas, menos a la consagración a Dios. Y es así como encontramos a muchas personas. Yo en ocasiones me he comportado de esta manera, recordando glorias del pasado, que cuando en aquel tiempo, en aquel año, en aquel lugar hicimos, vimos, movimos, experimentamos. Tu vida no se ha terminado y Dios sigue demandando de ti obediencia, consagración y que cumplas con lo que una vez le prometiste. Así de que es bueno recordar glorias del pasado, claro que sí, nos traen satisfacción, pero ¿cuál es tu presente? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Entonces, hay personas que participaron de estas bendiciones, fue lo que sucedió con muchas personas en la Biblia. Posteriormente decidieron entregarse al mundo y a sus placeres. Sin duda no puede irles bien ante este proceder. La palabra expone con claridad que Dios disciplina a los que toma por hijos. Si Dios no lo hiciera, no sería un buen padre. ¿Sí? Cuando yo disciplino a mis hijos, no es porque no los quiera. Y yo se los he explicado. No puedo ir por la vida ignorando lo que tú estás haciendo. Tengo que corregir tu rumbo si es que me estoy dando cuenta que vas mal. Porque si yo me desentiendo de lo que tú haces, entonces no soy un buen padre porque no me está importando lo que mis hijos hagan. Lo mismo sucede con Dios, hermanos. Nosotros debemos de tener presente que tu vida refleje que quieres estar bien y llevar a cabo estas acciones para tu bienestar. En primer lugar, cumple con todo lo que te propones. En segundo lugar, cumple tus compromisos con Dios. Recuerda qué has hecho, qué compromiso has hecho delante de Dios. Y por último, cumple y obedece los mandamientos de Dios. Roguemos, hermanos, al Señor que nos dé un corazón obediente a su palabra, pero si un día llegamos a apartarnos, humillémonos delante de Dios, volvamos a Dios, reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón, apartémonos del mal para que Él envíe su sanidad divina a nuestra vida. Y si tú quieres acompañarme y comprometerte delante de Dios en esta oración, yo te invito a que te pongas de pie. Si tú estás en casa y estás mirando esta transmisión, también puedes ponerte de pie. No es un requisito, ¿verdad? Pero sí es una manifestación de que quieres y queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tus cuidados. Gracias por recordarnos lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Padre Santo, por tus promesas divinas. Necesitamos recordarlas y no olvidarnos, Padre Santo, que estas promesas tienen implicaciones, tienen condiciones para nuestro bienestar, para mi bienestar, para el bienestar de tu pueblo. Bendito Dios, escucha nuestras oraciones, sana nuestra tierra, lo necesitamos. Bendito Dios, míranos, estamos aquí. Queremos hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas bien. Quiero que mi familia esté bien. Quiero que esta iglesia, Padre Santo, esté bien. Somos tu pueblo. Sigue trabajando, por favor, en la vida y en el corazón de cada hermano, de cada hermana que esta mañana está presente en este lugar. Sigue trabajando, por favor, en el corazón de cada persona que no está aquí con nosotros, pero sí está escuchando este mensaje en algún lugar.
Gracias, Dios, porque sabemos que este recordatorio viene de parte tuya. Aquí estamos. Te agradecemos porque eres bueno y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.